Si analizamos fríamente la industria de mediados de los 90, la Nintendo 64 parece un error matemático. Mientras el mundo entero se rendía ante la facilidad de los discos compactos, Nintendo decidió ir a contracorriente con un hardware tan complejo y arriesgado que muchos expertos aseguraron que sería el fin de la gran N. No solo se enfrentaban a una tecnología desconocida, sino a la imposibilidad física de mover mundos en 3 dimensiones con cartuchos. Sin embargo, aquí estamos 30 años después, dándonos cuenta de que lo que parecía un suicidio comercial fue en realidad el experimento que salvó al gaming de quedarse estancado en el pasado. ¿Cómo es que una máquina con tantas decisiones equivocadas terminó dictando las reglas de todo lo que jugamos hoy? Bienvenidos a un nuevo análisis aquí en Right Speed, donde hoy vamos a diseccionar el milagro técnico de una consola que, contra todo pronóstico, se negó a morir. El milagro técnico de los 64 bits. Para entender por qué esta consola no debía haber funcionado, hay que mirar bajo el capó. En 1996, el silicio era costoso y el 3D era un territorio salvaje, mientras Sony y Sega apostaban por el almacenamiento masivo del CD-ROM, Nintendo se aferró al cartucho. A primera vista parecía una derrota, menos espacio para música y videos, pero esa limitación obligó a los ingenieros a hacer algo brillante, priorizar la velocidad de acceso y eliminar los tiempos de carga. La Nintendo 64 fue diseñada con una arquitectura de procesador que, en teoría, humillaba a sus competidores, pero era tan difícil de programar que muchos desarrolladores tiraron la toalla. Sin embargo, esa misma complejidad permitió algo que el CD no podía ofrecer en ese momento: una fluidez absoluta en el renderizado de mundos abiertos, sin las pausas constantes que rompían la inmersión en otras plataformas. El código sagrado y el ADN de la lucha. En un escenario de total incertidumbre nació Super Mario 64, el juego que no solo validó la existencia de la Nintendo 64, sino que inventó un nuevo lenguaje visual. Antes de Mario, el 3D era tosco y experimental, con cámaras que solían quedar atrapadas en las paredes. El equipo de Shigeru Miyamoto cambió las reglas al crear un sistema de cámaras inteligentes y un control analógico de precisión que, hoy en día, es el estándar absoluto de la industria. Lo fascinante es cómo este avance tecnológico impactó en los géneros que tanto amamos últimamente en este canal. Piensen, por ejemplo, en los juegos de lucha. Sin la arquitectura de la Nintendo 64 no habríamos disfrutado de la libertad de movimiento de Killer Instinct Gold, la adaptación de la mítica arcade Killer Instinct 2. Aunque, siendo honestos y fiel a mi amor por lo retro, sigo prefiriendo la versión original de arcade de 1994. Para mí sigue siendo la versión definitiva hasta la fecha. Este legado también se siente en la profundidad espacial de títulos como Mortal Kombat 4. Al final, Nintendo no solo nos entregó las aventuras de un fontanero, nos dio las herramientas para que el combate y la exploración se sintieran por primera vez naturales y reales en un espacio tridimensional. El día que Sega se rindió ante el futuro. La historia de la Nintendo 64 está marcada por la rivalidad, especialmente con Sega. Durante años, la guerra de consolas fue una batalla de egos donde Sega presumía de ser cool y más rápida, pero el impacto de la arquitectura de Nintendo fue tan profundo que terminó forzando un cambio de paradigma en toda la industria. Años después del lanzamiento de la Nintendo 64, fuimos testigos de un evento que marcó el fin de una era.
el histórico acuerdo entre Nintendo y Sega. Es casi poético recordar cómo aquellos que se atacaban ferozmente en las revistas de videojuegos terminaron sellando su destino con un abrazo simbólico entre Mario y Sonic. Fue el reconocimiento definitivo de que el modelo de innovación que Nintendo defendió con su consola imposible había ganado la batalla cultural y técnica, unificando a dos gigantes que antes no podían ni verse. Un legado que desafía al tiempo. A menudo se critica la Nintendo 64 por su catálogo reducido en comparación con la competencia, pero cada joya que llegó a este sistema fue un pilar. Fue la cuna de Super Smash Bros., un experimento que muchos creyeron que fracasaría y que terminó redefiniendo los juegos de lucha al mezclar plataformas con combate competitivo. La Nintendo 64 no buscaba cantidad, buscaba impacto. Desde la precisión quirúrgica del GoldenEye 007 hasta la expansión narrativa de Ocarina of Time, cada cartucho era una prueba de que el talento podía superar cualquier limitación de almacenamiento. La consola que no debía existir sobrevivió gracias a que puso la jugabilidad y la innovación técnica por encima de las modas pasajeras. En conclusión, ¿por qué 3 décadas después el nombre de Nintendo 64 sigue resonando con tanta fuerza? Hoy celebramos 30 años de una revolución que cambió nuestra forma de jugar para siempre. Mirando atrás, me doy cuenta de que este aniversario no es solo para recordar una consola, sino para rendir homenaje a la máquina que convirtió un hardware imposible en el estándar de la industria moderna. La Nintendo 64 fue una apuesta arriesgada que nos enseñó por primera vez a movernos, a luchar y a explorar un mundo sin límites. Aquella caja negra con sus 4 puertos frontales no solo nos entregó videojuegos, en estos 30 años de historia nos ha dado amistades, rivalidades legendarias y recuerdos que se han quedado grabados en nuestro ADN gamer. Pero la verdadera historia de estas 3 décadas no está en sus circuitos, sino en las manos de quienes sostuvimos aquel mando tridente. ¿Cuál fue ese título que hace 30 años les hizo sentir que el futuro estaba en su sala? Ese primer salto inolvidable en el castillo de Peach o las tardes de retas infinitas en Smash Bros. Los espero en los comentarios para celebrar juntos este 30 aniversario. Y si quieren ver cómo estas leyendas se niegan a ser olvidadas y cuáles son los 10 juegos que para mí necesitan un remake, no se pierdan el siguiente vídeo. Se los dejo aquí arriba, en la descripción y en pantallas finales. Gracias por ser parte de esta historia y nos vemos en la próxima partida. Gente, les habla Ryan. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arthurus Mengs. Hasta luego.